¿Qué es el Phobos de Dios? Ese es el título de la plática de hoy. ¿Qué es el Phobos de Dios? Phobos, precisamente de donde después la psicología tomó la palabra fobia, a veces con otras connotaciones. En el idioma griego, Phobos es miedo. Era hijo del dios Ares, el dios de la guerra. Imagínense cuando se avecina el ejército enemigo y sabemos que nos van a masacrar. Ese es el Phobos, ¿no? Cuando yo digo ¿qué es el Phobos de Dios? Estoy refiriéndome a el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. Allí dice esa frase, y sobrevino temor a toda persona. Si lo tenemos por ahí en el griego, también vamos a verlo de una vez. Esta palabra temor se encuentra muchas veces en la Biblia. En la expresión más completa, temor de Jehová. Egineto de pasi psigiphobos. Ahí está la palabra, la última palabra, phobos. ¿Sí? Egineto de pasi psigiphobos. Sobre toda persona vino encima el phobos, el temor. Psijí, persona, almas. Sobre las almas vino el phobos, ¿no? Decía yo, el temor de Jehová, que se usa muchas veces en la Biblia, en el libro de Proverbios, y que a veces quien quiere explicarlo lo suaviza, lo diluye en agüita con azúcar y dice, no es miedo a Dios, es respeto, es reverencia. Pero por eso yo he querido que vayamos a la lengua original del Nuevo Testamento, a la lengua de la traducción Septuaginta, precisamente la que tradujo los Proverbios, y que dice Phobos, el miedo. ¿Qué significa este miedo, este temor a Dios? Eso es lo que nos tenemos que preguntar en esta mañana. Los voy a llevar a muchas citas hoy. Hoy me voy a brincar algunas trancas homiléticas, porque la homilética nos presenta el sermón expositivo, que normalmente es el que hacemos, el análisis de un pasaje, o el sermón textual, un versículo y ya. Hoy vamos a combinar el sermón textual, un solo versículo, con el sermón temático, el temor de Dios, y vamos a ir a una serie de versículos. Usted me perdonará que lo vaya yo llevando a buscar citas en su Biblia. Digamos entonces, en primer lugar, que Phobos no es solamente reverencia, implica la reverencia, pero es algo más que la reverencia. El Phobos o temor de Dios es en primer lugar una intuición. La intuición es un sentimiento directo, no hay concepto, no hay una experiencia previa, hay una intuición. Y luego se siente, luego viene esa experiencia ante la manifestación de Dios, ante la gloria de Dios. Cuando Dios se manifiesta de alguna manera, nuestro ser lo intuye y experimenta el contacto con lo que se ha dado últimamente en las ciencias religiosas en llamar el ámbito de lo sagrado. Cuando tocamos esa dimensión de lo sagrado, ahí comenzamos a experimentar lo que es el temor de Dios. Lo ha definido un teólogo protestante contemporáneo llamado Rudolf Otto como el mysterium tremendum,
Mysterium, de lo que está escondido, pero que luego se manifiesta. Tremendum, o sea, algo grandioso y que causa espanto. El Mysterius Tremendum se describe como estremecimiento. Es decir, ¿qué tenemos que sentir? ¿Qué tenemos que experimentar? ¿Qué tenemos que incluso pensar cuando nos acercamos a Dios y cuando Dios se manifiesta? Estremecimiento ante lo que es inefable. Inefable quiere decir que no hay palabras para explicarlo. Menuda tarea tengo el día de hoy. Si es inefable, no hay palabras para explicarlo. Por eso la teología, en ciertas épocas, siguió un camino que se llama apofático, que quiere decir que de Dios no podemos afirmar nada, tenemos que terminar simplemente negando. Dios no es finito, Dios no es temporal, Dios no es material, eso es una negación. Ese es el camino de los teólogos como el pseudo Dionisio o el judío Maimónides. No podemos decir nada de Dios. ¿Acaso podemos decir lo que no es? Porque Dios es inefable, es indescriptible. Nosotros conocemos las cosas de este mundo por el concepto. El concepto nos da el conjunto de notas esenciales de una cosa por las cuales conocemos a esa cosa. Pero de Dios no podemos tener un concepto. Si alguien me dice, defíneme a Dios, si Dios es, por lo que alcanza la definición en un principio, infinito e inefable, entonces no puede ser agotado por una definición. Si nosotros somos finitos, el infinito no puede caber en nosotros. ¿Cómo puede usted meter en una olla el océano? Si Dios es infinito, más que el océano, no va a caber en nosotros que somos una olla. ¿Sí? Entonces, el mysterium tremendum, el estremecimiento que nos sobrecoge cuando percibimos el misterio del inefable, del indescriptible. Rudolf Otto le llama lo luminoso, con N al principio. El numen, lo luminoso, aquella sensación de lo sagrado, del totalmente otro. Así definió a Dios, el totalmente otro, porque si nos preguntáramos ¿a qué se parece Dios? Hay quien dice, bueno, es que Dios se parece al sol, es que Dios se parece al aire, es que Dios no se parece a nada. No hay algo que nosotros podamos conocer que sirva para imaginar cómo es Dios. En la Biblia Dios recibe muchos nombres. Uno de ellos es Jehová, pero es uno de ellos. También se llama Elohim, también se llama El Shaddai, y las traducciones o variaciones de esos nombres, como el Eterno, el Yo Soy, el que es, el Omnipotente, y se le llama el Pastor, el Buen Pastor, el Dios admirable, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Altísimo, etc. El Sustentador. ¿Por qué tantos nombres? Porque no hay concepto que agote quién es Dios. Sabemos que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios está aquí. ¿Pero qué es Dios? No lo sabemos. Es el totalmente otro. No lo podemos conocer. Ahora que se acercan los recuerdos navideños y que hemos cantado que Jesús es el Verbo encarnado, en humanidad velado, verdaderamente Cristo es el único que nos puede dar a conocer algo de Dios, porque Dios, por su grandeza y absoluta trascendencia, nos es incognoscible. No lo podemos describir, no lo podemos explicar,
no lo podemos definir, es el totalmente otro. Abraham, según Génesis 18:27, si me acompaña a los pasajes y si cabina tiene tiempo, pues nos pone también el pasaje, gracias. Génesis 18:27. Se le aparece Dios a Abraham, le habla a Dios a Abraham, y entonces Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Esta sensación del mysterium tremendum tiene dos partes. La del inefable, que es Dios, el que no puede ser dicho, y la mía, el reconocer, no solo intelectualmente, sino el sentir que soy polvo y ceniza, que soy pequeño, que soy un polvito. Sírvanos recordar que de por sí nuestro planeta, este planeta que para nosotros es tan grande como cuando emprendemos un viaje, es apenas un granito de arena entre los millones de astros que hay en el universo. El trayecto que hacemos de la casa a este lugar es nada en comparación con los millones de años luz de extensión que mide nuestro universo. Nuestro planeta es un polvito y nosotros somos un polvito entre los millones de seres humanos. Por eso dice Abraham: déjame, Señor, estoy hablando contigo, te voy a pedir algo más, pero soy polvo y ceniza. Esta es la actitud cuando nos acercamos a Dios, ¿no? Polvo y ceniza. Yo quisiera que a lo largo de la plática piense usted también el tipo de música y el tipo de culto que le rendimos a Dios. Si Dios es insondable, si Dios es grandioso, si yo soy polvo y ceniza y me siento en ese contraste que me absorbe, me acongoja, ¿será coherente querer adorarlo de maneras superficiales, como es, por ejemplo, la música pop, la música comercial, que es superficial, es para pasarla, es para no pensar, es para sentir la distracción? ¿Es Dios digno de algo que nos distrae, que no nos involucre en una estética más profunda? ¿O es Dios digno de lo más serio, lo más reverente, lo que más nos acerque al recogimiento frente al infinito? Estas son las palabras de Abraham, ¿no? Con estas palabras, Abraham reconoce su necesidad del absoluto o su absoluta dependencia como criatura finita. Un teólogo del siglo XIX que se apellidó Schleiermacher definía la religión como esta sensación de la criatura finita, esta sensación de soledad, de aislamiento, que nos lleva al reconocimiento de nuestra absoluta dependencia del infinito. Nosotros no tenemos sentido en la vida, ni tenemos explicación de dónde venimos, a dónde vamos o para qué estamos aquí. Ese pequeño polvito está ahí aventado en la nada y sin rumbo, a menos que reconozcamos, que abramos los oídos a esa necesidad que tenemos de absoluta dependencia del infinito. Después, esta necesidad del absoluto, esta necesidad del infinito y nuestra propia pequeñez, nos tiene que sumergir en una sensación de hundimiento y naufragio en la nada. Usted dirá, ¿qué predicación tan extraña? Sería más fácil decir, no hay que tenerle miedo a Dios, hay que reclamarle sus promesas. Hay gente tan sacrílega, diría yo, tan profana,
que le habla a Dios sin ningún respeto. Y Dios, yo reclamo tus promesas, decía por ahí una predicadora de ese tipo, y yo te pido tal cosa, Señor, y no acepto otra respuesta. Así le decía a Dios. Y yo declaro y decreto y ordeno que Dios va a hacer tal cosa. Ya ni siquiera decimos Dios te bendiga, yo te bendigo. Eso es falta de temor de Dios. Sería más fácil predicar que no hay que tenerle miedo a Dios, que todo está muy bonito y que cantemos, aplaudamos y sintamos bonito. La primera experiencia con Dios, frente a su grandeza y mi pequeñez, es sentir que me hundo en la nada, que naufrago en la nada. En eso nos lleva a la delantera la corriente filosófica que se llama existencialismo. Porque los existencialistas decían, somos una piedrita, somos un guijarro arrojado en la nada. No hay sentido, simplemente estamos aquí, hay que existir. Y no encontraban otra meta más que la muerte. Decía Heidegger, el mayor logro del hombre es decidir cómo va a morir. Como si eso se pudiera, ¿no? Por eso le contestaba a otro de ellos, Paul Sartre, y le decía, no es el mayor logro del hombre su muerte. Nos rebelamos contra la muerte, le reclamamos a Dios porque vamos a desaparecer, decía Unamuno, el literato, ¿no? Porque sin Dios estamos precisamente en esta sensación de naufragio en la nada. Sigo con esto. Esta sensación de lo sagrado nos puede llevar desde la devoción absorta. Ustedes han visto las pinturas en la iconografía, sobre todo del ámbito católico, quizá un poco de los íconos ortodoxos. La expresión del rostro, del arrobamiento en el personaje. A veces no entendemos por qué tiene el rostro en arrobamiento. Porque el temor de Dios va desde la devota contemplación, desde la devoción absorta a la embriaguez. ¿No decía Hechos 2? ¿Están borrachos esos que recibieron el Espíritu Santo? Desde esa devoción callada, interna, el éxtasis, la embriaguez, el terror. ¿Cómo? ¿Por qué hablamos de terror ante Dios? Ahora sí el pastor ya se fue por otro lado. Vamos a ver pasajes donde aquel que experimenta a Dios se llena de terror. ¿Sí? Por eso insisto, no seamos profanos, no seamos irrespetuosos con Dios, hablándole como cualquier cosa, presentándonos ante Él como cualquier cosa. Por ejemplo, ¿por qué hablar de terror ante Dios? La carta a los Hebreos abunda en ello y ya la estudiamos. ¿Se acuerda cuando dice, no se acercaron a aquel monte que se podía tocar? Y al que lo tocaba caía muerto. Ustedes se han acercado a algo más terrible. Nuestro Dios es fuego consumidor. Frente a esa expresión, usted diría, ¿no hay que sentir terror? Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿No habla la Biblia constantemente, Antiguo y Nuevo Testamento, de la ira de Dios? Algunos decían que el Antiguo Testamento se trataba de la ira de Dios, pero no es Pablo quien maneja con más frecuencia el término la ira de Dios. El Apocalipsis no habla de las copas que se derraman con la ira de Dios, el carbón encendido del altar echado con la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra. ¿No dirán las gentes a las montañas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel? ¿Cómo no vamos a hablar del terror de Dios, del phobos de Dios? Sí,
ya insistiremos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, y eso ya lo sabemos. Pero tenemos que mantener un equilibrio. No podemos olvidar que Dios es infinito, que Dios es majestuoso, que Dios es fuego, que en su justicia Dios consume, Dios es ira. Aún en las cosas materiales. Si usted se para frente a unos cables, a una planta, a unas vías de alta tensión, ¿usted tendría miedo de tocarlas? ¿Usted se acerca? ¿Usted es descuidado y dice, las puedo tocar sin problema? Usted sabe que caería fulminado. ¿Será Dios más grande, su poder será más mayor que el de unos cables de alta tensión? Por supuesto. ¿Sí? Sigamos. Dios es sublime. Este es otro concepto muy interesante de otro cristiano que fue también filósofo, Immanuel Kant. Lo sublime es lo grandioso que se nos impone. Si usted ha contemplado de cerca una montaña muy alta, algo así como estar frente a los Andes o el Himalaya, eso es la sensación de lo sublime. Si usted se ha parado al borde de un abismo del cual no se ve el fondo, esa es la sensación de lo sublime. Si usted ha estado a la orilla del mar en una noche tan oscura como boca de lobo, en donde hay una tormenta, esa es la sensación de lo sublime. Si usted se ha recostado a mirar un cielo claro, estrellado, y ha tratado de percibir las distancias y el frío infinito entre las estrellas, esa es la sensación de lo sublime. Si usted, como yo, hemos sentido terremotos en la Ciudad de México, con un poder tal que mueven millones de toneladas de tierra, de montañas, de edificios, esa es la sensación de lo sublime. Nuestro Dios es sublime. Cuando yo digo que Dios nos ama y que Dios es nuestro Padre, se trata de no olvidar esto otro, sino al contrario de decir, quien es el absoluto, el más alto, el sublime, es mi Padre. Pero no olvido la majestad de mi Padre, no olvido el respeto y el temor que debo a mi Padre. No olvido el terror frente a sus palabras o su juicio o su ira. No puedo olvidarlo. Dios es sublime porque es su omnipotencia. Su infinitud de omnipotencia que a veces alcanzamos a atisbar, a percibir un poquito, nos produce una atracción maravillosa como categoría estética, parecido a lo bello. Nuestro Dios es glorioso, la hermosura de Jehová, pero es al mismo tiempo provocadora de temor como lo es un abismo o una montaña. Como lo es el vértigo, a la vez nos atrae y a la vez nos repele, ¿no? Entonces, así es nuestra experiencia con Dios. Es la angustia de otro cristiano. Hoy estoy citando muchos autores y muchos versículos, usted me perdonará. El filósofo Søren Kierkegaard. La angustia, para él, el sentimiento más importante es la angustia. ¿Qué quiere decir él con la angustia? La necesidad de nuestro espíritu de enfrentarse con la fe, de encontrar a Dios, de entender su voluntad, de sentirse invadido por el amor divino y saber cómo responder. Por eso él dice que no siente angustia, no es humano, en el sentido de que su mascota, su gato, nunca se ha preguntado si Dios existe y qué hay más allá de la muerte, ¿o sí? ¿Usted ha visto, su gato le ha comunicado algo así? Esa es una preocupación puramente humana, no es el desespero o la desesperación que es el hundimiento en el pecado. Es la angustia que tuvo Abraham
para saber si debía sacrificar a su hijo Isaac o no. Es la angustia que ha tenido cada siervo de Dios para entender cuál es el paso de fe, cuál debe ser su respuesta a lo que él entiende como la voluntad de Dios. Es una angustia que estremece. Y esto me lleva a pensar en Martín Lutero. Recuerde que en octubre estábamos recordando un aniversario más de la Reforma. Lutero se fue a estudiar Derecho a una ciudad importante y en el camino hubo una tormenta. No se había inventado el pararrayos. En la antigüedad era muy probable que una tormenta en el campo produjera que un rayo le cayera a usted y se muriera, ¿no? Entonces, Lutero tuvo un gran temor y le prometió a Dios y a la Virgen que se dedicaría a servir a Dios. Dejó su carrera de Derecho y ingresó a la orden de los agustinos. Estando ahí se sintió mejor, pero Lutero tenía una preocupación cada vez mayor. ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy perdonado? ¿Cómo saber si soy salvado? Vamos a ponerlo en una pregunta muy sencilla. ¿Cómo puede usted saber si se muere en este momento, si se va a ir al cielo? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, Lutero vive en una época y en un ambiente religioso donde la salvación no es nada seguro. Es algo que hay que estar consiguiendo a través de la veneración de reliquias, de la compra de indulgencias, de la administración de los sacramentos y de que al final, y nuestras buenas obras, Dios ponga en una balanza las cosas y me diga si me salvé o no me salvé. Como nos conocemos a nosotros mismos, en el fondo sabemos que si al cielo tuviésemos que entrar por lo bien que nos hemos portado, tendríamos que dudarlo. Yo quisiera que levante la mano el que diga, yo soy tan bueno que no tendría ninguna duda que me merezco el cielo. A ver, no vino. Pues esta era la preocupación de Lutero, pero era una preocupación intensa. ¿Qué voy a hacer para estar seguro de mi salvación? Comulgaba todos los días, se confesaba por cualquier cosa, ayunaba, se flagelaba, y voy a citar algo de su diario. Él mismo dice que se despertaba en la noche sudando de angustia. Ahí está Kierkegaard, ¿no? Sudando de angustia y que a veces sufría convulsiones. Eso me parece maravilloso, ¿no? Claro, algún psicólogo medio incrédulo dirá que las patologías de Lutero. Pero imagínense que toda la gente preocupada por su salvación sudara y se convulsionara durante la noche. Todos serían salvos, ¿o no? El temor de Dios es una cosa sana. Es algo que nos lleva a la salvación. Esta angustia de Lutero, como sabemos ya, lo llevó después a seguir investigando y encontrar en la carta a los romanos el Evangelio. Sí había que tenerle miedo a Dios, pero también había que saber que Dios no quería destruirnos, sino perdonarnos. Cuando Lutero entendió que Dios quería perdonarnos, fue transformado, ¿no? Ese fue su nuevo nacimiento. Pero gracias a que, ¿cuál fue el primer paso del nuevo nacimiento? El temor a la condenación, al grado de sentir que temblaba en los momentos de mayor angustia. Lutero le llamó a Dios el Deus absconditus, es decir, el Dios escondido. Porque usted no puede percibir
lo que es absolutamente trascendente, lo que está más allá de todo, lo que no se parece a nada, el totalmente otro. ¿Cómo percibir lo infinito? ¿A dónde vamos a captar lo eterno? No, Dios es el Dios escondido. Claro, si usted me dice, pero entonces si hay un Dios escondido, un Dios indescriptible, un Dios que no puede ser conocido, un Dios que nos sume en el terror luminoso, ¿cómo es que nos hemos encontrado con Dios? Nosotros ya sabemos la respuesta, porque eso solo subraya la necesidad de Jesucristo, pero no niega y no tiene que negar la primera parte, la que tiene que ver con el temor de Dios. Mire, Isaías capítulo 6, usted va a decir que estoy más inventando, no, vamos a los pasajes. En Isaías capítulo 6 encontramos una visión que Dios le otorga al profeta Isaías. Y en su capítulo 6, verso 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sí ve qué experiencia la de Isaías? Es una experiencia de terror, me voy a morir. No es la experiencia de estos nuevos apóstoles que inventan sus viajes al cielo y al infierno, ¿no? No, es que yo ya fui al tercer cielo y allá Dios me dio unas revelaciones. Ya un ángel me dio un tour por el infierno y les voy a decir cómo es el infierno. Esa gente no ha ido a ninguna parte o no tendría esas actitudes. La actitud de Isaías es: estoy muerto, voy a ser fulminado, porque mis ojos han visto al Rey. Claro, no vieron al Rey, una manifestación de la gloria del Rey, una manifestación simbólica, porque Dios realmente no es una figura humana que está sentada en una silla. Es una visión que le está aclarando que Dios es dueño y soberano de todas las cosas. Y con esa pequeña, perdóneme que lo diga así, en comparación con Dios en su absoluta trascendencia, esa pequeña muestra de la gloria de Dios hace sentir a Isaías que muere. ¿Y por qué muere? Por ese contraste de su pequeñez, de su pecado. Soy hombre y mi pueblo es pueblo inmundo de labios. ¿Y cómo es Dios? Dios es absolutamente santo, es decir, el totalmente otro. El que está en la dimensión del terror luminoso, eso quiere decir santo. Isaías se paraliza, ¿no? Tenemos que seguir buscando al Señor, pero abrir nuestro ser con esta reverencia con la que deberíamos acercarnos a nuestra lectura de la Biblia, con esta reverencia con la que deberíamos hacer la teología, con esta reverencia con la que tendríamos que iniciar el culto, ¿verdad? Todo cambiaría. Isaías quedó paralizado. Dice el pasaje de Hechos que toda persona tenía temor. ¿Quién es toda persona? No los incrédulos, ahí no está hablando de los incrédulos. Si se fijan en el contexto, y los que fueron bautizados perseveraban, ¿de quién está hablando? De los bautizados. ¿Quiénes son los que tenemos el amor de Dios, el temor de Dios? Los creyentes. Así que cuando dice toda alma tenía temor, toda psique tenía fobos, se refiere en primer lugar a los apóstoles. ¿Quién podría tener más temor que aquellos que habían conocido tan de cerca a Jesús? El temor del Señor había sobrecogido a los apóstoles y sobrecogía a todos los bautizados, a todos los que formaban la comunidad. Como veremos
El temor de Dios prepara la manifestación de Dios y la manifestación de Dios incrementa el temor de Dios. Porque luego dice, muchas maravillas eran hechas por las manos de los apóstoles, ¿no? Porque la palabra milagro viene de la raíz miraculus y de la misma raíz que admirabilis, admirable. ¿Qué es admirable? Extraordinario, grandioso. Entonces Jacob lucha con un ángel, que es una manifestación de Dios, y Jacob le dice, ¿cómo te llamas? Y el ángel le contesta, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Cómo es Dios entonces? Admirable, y admirable viene de lo que se mira de manera extraordinaria, mirabilis, milagro, ¿sí? Dios es admirable. Por eso vamos a ver más experiencias de los siervos de Dios. En Hebreos 12:21, recuerde que Hebreos habla mucho de esto, habla mucho del temor de Dios. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Dice el 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. En ese pasaje que les cité hace rato, cuando se acercan a la montaña, ¿no? Dice el verso 20, no podían soportar lo que se ordenaba. El pueblo tuvo temor, el pueblo no soportaba. Y Moisés dice, estoy espantado y temblando. Así que si cuando empecé mi plática y le dije el phobos de Dios, el terror de Dios, usted dijo, qué raro está eso. Pues aquí está Moisés diciendo exactamente eso. Estoy espantado y temblando. ¿Ante qué? Ante la manifestación de Dios. Ni más ni menos, no es otra cosa. ¿Sí dice eso o no dice eso? El libro de Daniel, en su capítulo 8, verso 27. Vamos a ver qué pasa cuando Dios nos habla, cuando Dios se manifiesta. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Cómo estaba Daniel? Porque Dios le habló. Quebrantado, enfermo, espantado. ¿Quiere usted un trato con Dios? ¿Quiere contemplar un poco más al Señor? ¿Sí? Insisto, estas maneras tan superficiales de los que dicen tener nuevas revelaciones sin manifestar ningún temor profundo, ningún respeto profundo, son falsas. El que ha tenido un encuentro con Dios queda quebrantado. El que no ha tenido el encuentro con Dios está entero en su orgullo, en su soberbia. El que se ha encontrado con Dios es quebrantado. Lo primero que nos va a suceder al encontrarnos con Dios es que nos vemos obligados a romper con nuestra soberbia, con la defensa de nosotros mismos. El Señor nos rompe, quedamos espantados. Aquí enfermo expresa que Daniel hasta se quedó en cama, ¿no? No me puedo ni mover. ¿Qué vi? ¿Qué pasó? ¿Qué dice Dios? Tremendo. También en Marcos, el Evangelio de Marcos, en su capítulo 9, nos dice el versículo 6. Cuando Jesús se transfigura en la montaña, dice Pedro en el 5, Maestro, es bueno
para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Jesús se transfiguró. Dios permitió que se manifestaran personajes que representaban a Moisés y a Elías, para representar el texto bíblico, la ley y los profetas. ¿Y cuál fue la experiencia? Fue una experiencia pop de unos cantitos así sencillitos. Eso fue. Estaban espantados. Estaban espantados. También dice Lucas 24:37. Noten que estos, Moisés, Daniel, Pedro, Jacobo y Juan, no están espantados por el diablo, no están espantados por algo malo que pasó, no están espantados por un peligro. Lo común a la experiencia de ellos es que se han encontrado con Dios. Lo que estamos subrayando es el phobos de Dios, el espanto, el terror que nos provoca la gloria de Dios. Otra vez, en Lucas 24 hay algo maravilloso. Jesús ha resucitado, pero dice el verso 37, entonces espantados y atemorizados, Jesús resucita y se aparece a los discípulos. Y lo primero que experimentan es espanto y temor. Bueno, no se diga Apocalipsis 1:17. Y no estamos hablando del susto o del temor que provocarán las trompetas y los sellos y los jinetes y las copas. Fíjese de qué estamos hablando en el 1:17. Cuando Jesús se aparece a Juan, Juan tiene la visión de cómo es Jesús y dice el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cuál es la experiencia luminosa? La experiencia del mysterium tremendum. Temor, espanto, al grado de caer como muerto. Caer como muerto. Hay por ahí una hermana que dice que fue a visitar la isla de Patmos y Dios le dio más revelaciones ahí donde está la puerta del Apocalipsis. ¿Y ustedes creen que una de sus experiencias fue caer como muerta? Pues no. Claro que no. El mundo no tiene temor de Dios. El problema, o uno de los problemas fundamentales de la gente sin Dios, es que no tiene temor de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:18? Cuando describe el pecado de toda la humanidad, cierra citando un salmo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando Pablo está demostrando que todo hombre es pecador, y lo dice con todas sus letras, el problema del no creyente es que no tiene temor de Dios. ¿Es saludable el temor de Dios? Ya dijimos que sí. ¿Qué pasa con un mundo perdido? No tiene temor de Dios. No es temor a otra cosa, porque aquí está la paradoja, ¿no? Juan cae como muerto y el ángel le dice, no temas. Bueno, por fin, ¿hay que tener temor o no hay que tener temor? Porque no faltará algún lugar de estos de supuesta liberación. Voy a orar por usted para expulsar todo espíritu de temor. Ya se ponen a orar. ¡Fuera espíritu de temor! A ver, momentito. No hay demonios de temor. Cuando la Biblia usa la expresión espíritu de temor, se refiere a una actitud temerosa. ¿Cuándo no es correcta la actitud temerosa?
cuando no está referida a Dios. El temor es patológico cuando no tiene fundamento. Ese es un temor enfermo, el que no tiene fundamento. Hay un temor sano. Hay muchas cosas que nos dan miedo y qué bueno. Si a usted no le diera miedo consumir cristal o fentanilo, pues no estaría aquí en el culto, ¿verdad? Hay cosas que nos dan temor y qué bueno. Eso es un temor sano. Hay temores muy grandes frente a los peligros. Ese es un temor inevitable. ¿Es inminente la persecución? Sí. Y a veces sentimos un poco de temor y de angustia, sí. La Biblia no dice que no vayamos a tener temor. El valor, es decir, la valentía, consiste en actuar a pesar del temor. Cuando se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿no? Sí, el temor está allí. Y hay temor que no puedo evitar. Hay temores a la violencia. Hay temores a muchas cosas que amenazan nuestra vida. No solo la nuestra. El ser humano vive en esa lucha entre que la posibilidad de que las cosas continúen de manera ordenada, el invierno, la primavera, el día, la noche, la comida de cada día, y la amenaza de la desaparición, la amenaza de la muerte, de un accidente, de la miseria, de cualquier cosa. Ahí está el temor. Al temor patológico lo vamos a dejar de lado porque Cristo está en nosotros. El temor necesario lo vamos a mantener porque preserva nuestra vida. El temor inevitable lo tenemos que superar, aunque esté allí, para actuar con valentía. Me van a perseguir por Cristo, sí me da miedo, pero ¿qué voy a hacer? Voy a ser fiel. Aunque tenga miedo, voy a aceptar la persecución. Pero lo importante es que ningún temor ocupa el lugar del verdadero temor que debemos de tener. El verdadero temor, el temor que surja desde lo más profundo de nuestro ser. El temor que es temor absoluto, que es rendición, que es admiración, que es postración de parte nuestra, es el temor a Dios. El temor a Dios. Entonces, cuando alguien le diga que echa fuera espíritu de temor, quién sabe de qué está hablando, ¿no? El temor de Dios no debe ser compartido con nada. Mire, ¿qué dice Éxodo 20:20? Allá en los 10 mandamientos. Espero que no se me canse mucho de ir versículo a versículo. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahí está la paradoja. No temáis y el temor de Dios está ante ustedes. Por fin, ¿tememos o no tememos? Porque el otro tipo de temor, el primer temor, ya se me desapareció. El primer temor es el temor a algo que no es Dios. Entonces el mandato dice, no temáis. En cambio, el temor que debe permanecer es el temor de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando hay temor de Dios en nosotros? Para que no pequen. Ustedes deben tener temor de Dios para que no pequen. ¿Por qué? Ese es un temor sano. Cuando un hijo es pequeño, quizá de unos 3, 4 años, y hace un berrinche y el papá sabe disciplinarlo, el niño sabe que le pueden dar un barazo, ¿no? Cuando, bueno, aquí está Sarita, ¿no? ¿Dónde está Sarita? Cuando era chiquita, si estábamos en un restaurante y quería hacer un desorden, bastaba una miradita, derechita, ¿no? Porque ese es un temor sano. Dios es nuestro papá. Y yo sé que si lo desobedezco, Dios me va a dar unos varazos.
Yo no quisiera que Dios me dé unos varazos. Dios no es de la nueva psicología, ¿eh? Dios sí da varazos, porque quiere salvarnos, ¿eh? Y todos los pecados tienen consecuencias. Todos los pecados tienen consecuencias. Aunque Dios me perdone, hay consecuencias. El temor de Dios tiene que estar en ustedes para que no pequen, le dice Moisés al pueblo, ¿no? No temáis a lo que no es Dios, pero el temor de Dios estará delante de ustedes para que no pequen. También Josué 4:24. Le dice Josué al pueblo que Dios ha actuado y les ha abierto las aguas del mar para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Pero no tomemos el poder de Dios como cualquier cosa. Hay quien se cree con la prerrogativa de andar repartiendo el poder de Dios. Y por el poder que Dios me ha conferido. Ay, Dios no me ha conferido ningún poder. El poder es su Espíritu Santo, no yo. Que los pueblos de la tierra conozcan que yo soy importante. ¿Eso dice? Que la mano de Jehová es poderosa. Y para que ustedes teman a Jehová. Por eso cuando un predicador dice, no, temor no es temor, nos está haciendo un daño. Nos está haciendo un daño. Hay que tenerle miedo a Dios. Desde el miedo al castigo, que ya vimos que es bastante saludable, hasta el miedo más profundo que provoca la manifestación del admirable, la manifestación del inefable. ¿Qué dice muy cerca de ahí Jueces? El libro de los Jueces, capítulo 6, verso 10. Y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. La gente le tuvo reverencia, le rindió culto y le tuvo temor a lo que no era Dios. Cuando alguien, para ponerlo en términos contemporáneos, cuando alguien consulta su horóscopo, está teniendo temor de lo que no es Dios. Tiene temor del futuro, tiene el temor de lo desconocido, tiene temor de salir cuando Capricornio no debe de salir. Está poniendo su fe en algo que no existe. Eso es poner el temor en los dioses de los amorreos. Pero los dioses de los amorreos no existen, son aire. Es uno de los grandes errores de la guerra espiritual, mal entendida. Suponer que tal o cual ídolo o imagen es una potestad. Que la Santa Muerte es una potestad. La Santa Muerte no es ninguna potestad. La potestad diabólica consiste en que la gente ponga su temor en algo que no es Dios. Yo no puedo quitarme esta imagen de la Santa Muerte porque entonces ella me va a castigar. Ese es un temor que no es un temor para Dios. Yo no puedo dejar de llevar mi imagen de San Judas Tadeo el 28 a la iglesia de San Hipólito, porque si no San Judas ya no me va a ayudar. Ese es un temor que no es temor de Dios. No podemos temer a los dioses de los amorreos, ni a ninguna persona que no sea Dios. Seres humanos, ¿no? Hay quien tiene temor de las cosas ocultas, del mundo espiritual. Hay quien tiene temor de los muertos o de que se le aparezca la Llorona. Los que dan más temor son los vivos, ¿no?
los asaltantes, los secuestradores, los asesinos, uno que otro gobernante. Esos son los que dan temor. Pero aún así, no temamos. De ese tipo de temor, no. Pongamos a Dios en primer lugar. El temor de Dios tiene que destruir, tiene que desplazar a cualquier otro temor. Antes de la Reforma, el pecado se había definido objetivamente como conductas. Es pecado hacer esto y esto y esto y esto. Ese era en el ámbito romano. A veces el evangélico no ha superado, no ha entendido que ese no es el ámbito correcto. El ámbito del pecado es objetivo, claro, porque hay cosas, hay actos que son evidentemente pecaminosos y siempre lo serán. Lo que quiero decir es que el pecado es más que el acto. El pecado empieza por la actitud. Y puede haber cosas que exteriormente no son pecado, pero la actitud es pecaminosa. Y podemos haber cometido algún pecado sin que tengamos licencia para ello, por supuesto, y no debimos haberlo hecho, pero podemos haber pecado y la actitud haya sido de arrepentimiento y humillación, que es diferente al que peca y dice no pequé, que es diferente al que se sigue sintiendo bueno. Pero dirá Lutero, otra vez Lutero, ¿en qué consiste el pecado? No solo en el acto objetivo. El pecado consiste en toda acción que no conlleve temor de Dios. Es decir, cualquier cosa que hagamos, aunque sea buena, si no es en el temor de Dios, es pecado. En otras ocasiones lo hemos dicho así. Todo lo que hagamos, aunque sea bueno, pero no es lo que Dios me pidió que hiciera, es pecado. Y les ponía yo como ejemplo las tentaciones a Jesús. Di que estas piedras se hagan pan. En sí, el acto no tiene nada de malo. Al contrario, qué maravilloso poder convertir las piedras en pan. Es algo positivo, es algo bueno, es algo milagroso. ¿En dónde está el pecado? El pecado está en que Jesús hubiera hecho algo que Dios no le había pedido. Algo que hubiese decidido sin el debido temor a la voluntad de su Padre. Ahí está el pecado. No es solo objetivo el pecado, es subjetivo. El pecado es objetivo, es el acto y es subjetivo. ¿Cuál es la actitud que tengo en mi corazón? ¿Sí? Por eso, el justo está tan condenado como el pecador. Los fariseos, sacerdotes, escribas, doctores de la ley, se sentían buenos, ¿no? ¿Por qué dijo Jesús, las prostitutas y los ladrones van antes que ustedes en el reino? Porque el justo está tan condenado como el pecador, porque aunque hace cosas buenas, no está motivado por el acto que es el único posible, que es la voluntad de Dios, el temor de Dios. Para quienes han leído a Bonhoeffer, eso él lo trata bastante bien, ¿no? El orgullo es el resultado de no tener temor de Dios. Si yo no temo a Dios, si hago algo bueno sin temor de Dios, me siento orgulloso de ser bueno, de haber actuado bien. A ver, para que quede más claro, se dice que los fariseos oraban, ayunaban, diezmaban. ¿Eso es bueno o malo? ¿Es bueno? ¿Y se sentían orgullosos por hacerlo? ¿Y eso es qué? Eso es malo. Entonces, cuando mi rectitud procede de mí mismo, hay orgullo. Y por tanto, la culpa de mis actos realizados sin el temor de Dios es la misma que la de cualquier pecador. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces la soberbia nos lleva al pecado.
porque la soberbia me convierte en mi propio ídolo. Nosotros estamos viviendo una época donde la gente se está constituyendo en su propio ídolo. Yo soy un joven que quiere construir su propia identidad. Se está proponiendo unos cambios a la Constitución que van a afectar a todos los artículos más importantes. Uno de los conceptos que se propone le llaman libre desarrollo de la personalidad. Traducción, que cada quien haga lo que se le dé la gana y que nadie le puede decir nada. Porque si le dicen algo y quieren imponer un estereotipo de género, multa y cárcel. Entonces fíjense el engaño, libre desarrollo de la personalidad, que cada quien haga lo que se le dé la gana. Porque esos queridos amigos no han definido nunca ni qué es la libertad, ni qué es la persona. Y como no lo han definido, aplican o usan un lenguaje vacío. Y eso hace que la gente se vuelva su propio ídolo. Yo soy libre para construir mi personalidad como yo quiera, para encontrar la identidad que yo quiera. Y entonces pretendemos rebasar, pretendemos desconocer los límites existenciales y morales de la naturaleza humana. ¿Cuál es mi límite existencial como varón? Quiero romperlo y convertirme en algo que no soy. Por eso está de moda que muchas personas se sientan un gato, o se sientan una planta, o se sientan un bebé, ¿no? Y esas son las formas más burdas y evidentes de sobrepasar los límites de nuestra naturaleza. ¿Pero a qué se debe eso? Yo me constituyo mi propio Dios. Yo me voy a crear a mí mismo. Yo defino mi naturaleza y mi identidad, no Dios. Yo soy mi Dios. Ese es el gran pecado de nuestra época. Hay que tenerlo presente porque nos tocó vivir en esta época. Y tenemos que ubicarlo para darle una respuesta y, por supuesto, para no dejarnos engañar. Sin temor, si estos cambios constitucionales, es decir, a la norma fundamental, se aprueban, estarán puestas las bases legales para una persecución abierta, para una tiranía terrible. ¿Estamos dispuestos? ¿Podemos tener valor o valentía sobre ese temor? Esta semana compartía yo una noticia. El pastor Efraín Martínez, de una congregación allá por la Nueva Tzacoalcos, de la iglesia pentecostal. Entraron 5 personas al templo, hombres y mujeres, y le amagaron para que dijera dónde estaba el dinero de la ofrenda. Y lo comenzaron a apuñalar. Y para que hablara, pues violaron a su hija enfrente de él. Golpearon a la esposa. Finalmente lo mataron, ¿no? Entonces, como este caso, el narcotráfico tiene amenazadas y ha atacado muchas iglesias, sobre todo en el norte del país. Como estas, hay muchas circunstancias por las que podríamos decir, vivimos en temor, vivimos sin ley, vivimos en una violencia extrema. Es cierto, hay razones para tener temor, pero tenemos que sobrepasar ese temor gracias al temor de Dios. Solamente a alguien es a quien vamos a temer, a Dios. Te voy a quitar la vida, si Dios lo permite, adelante. Además, mi vida ya no es mía, es de Dios, así que el único temor que tengo es de dar cuentas a Dios. A ti no te tengo temor, te tengo compasión. Porque al pecador hay que tenerle compasión, porque su perdición, su pecado, lo está haciendo una persona digna de lástima. Se está destruyendo, se está condenando él mismo, más de lo que nos puede hacer a nosotros. Él es digno de mayor compasión que yo. El que hace el mal, y esa es una verdad que ya había visto Sócrates.
Es digno de mayor compasión el que hace el mal que el que lo recibe. La soberbia nos lleva al pecado y el pecado a la muerte. No hay temor de Dios, resultado soberbia. ¿A qué nos lleva la soberbia? Es la raíz del pecado. ¿A qué nos lleva el pecado? A la muerte. ¿A qué nos lleva el temor de Dios? ¿Se acuerda las palabras de Abraham? Soy polvo y ceniza. La actitud de Daniel o de Juan en el Apocalipsis de caer postrados es la de humillación. El temor de Dios nos lleva a la humillación. Y la humillación nos lleva a la salvación. Veamos Jeremías capítulo 2, verso 9. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Noten qué frase tan de advertencia tan clara. Qué amargo haber dejado el temor de Dios. Grábese, llévese eso en su cabeza. Qué amargo dejar el temor de Dios. Porque en vez de eso, lo único que se recibirá es el castigo de la maldad, la condenación por la rebeldía. ¿Sí? Dígame si eso no es importante, el temor de Dios. Claro, porque el temor de Dios me aparta de las obras malas. Así lo dice Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Si leemos todo el pasaje, se repite varias veces la frase, harás esto y aquello y no harás aquello otro. De tu Dios tendrás temor. Quien respeta al anciano, quien no consulta a los adivinos, verso 31, quien guarda el mandamiento de Dios, quien tiene misericordia con el extranjero, quien no hace injusticia, es gracias a que tiene el temor de Dios. ¿Cuántas veces lo dice el libro de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová aparta del pecado, ¿no? Proverbios es muy claro. Ya vamos terminando. Así pues, el pecado no es una herencia imputable. Soy pecador porque lo heredé y Dios me va a castigar porque heredé el pecado. El pecado no es una herencia imputable. El pecado es una decisión de usted y mía. El pecado es una decisión que nace de la falta de amor. La falta de amor me lleva de inmediato a la soberbia y falta de temor de Dios. El soberbio, ¿por qué va a tener temor de Dios? Pues él sabe lo que hace, él es importante, él es bueno, él no necesita a Dios. La soberbia me hace perder el temor de Dios, la falta de temor de Dios me hace caer en la soberbia. Por eso, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios le dio un mandato a Moisés, a Noé, y nos ha dado un mandato a nosotros. Estoy entrando a
¿qué nos llevamos como aplicación, no? Es amargo dejar el temor de Dios, ¿de acuerdo? Y si Dios nos ha dado una tarea, nos ha dado una misión, tenemos que realizarla con temor de Dios. Noé preparó el arca con temor. Nosotros vivimos en los días de Noé, ¿no lo dice Lucas? En el Evangelio ya lo estudiamos. Cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los días de Noé. Nuestra arca es Cristo. Nuestra tarea es mantenernos en Cristo, predicar a Cristo. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿A dónde nos lleva el temor de Dios? Habíamos dicho, a la salvación. A la salvación. Ojalá y todos nos despertásemos alguna ocasión, sobre todo el que no cree, a medianoche, espantado, percibiendo que de verdad hay un infierno. ¿Para qué? Para que ese temor sano nos lleve a la salvación. No es el único temor a Dios, Ese es un temor al castigo, claro, pero hemos insistido que el temor de Dios es más que eso, es estar frente a Él por su grandeza, por su omnipotencia, por su carácter sublime. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos ha hecho santos, pero esa santidad debe volverse eficaz de manera cotidiana. ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo llega a su madurez? ¿Cómo llega a abarcar la santidad todos los ámbitos de nuestra vida? Los que somos discípulos de Jesús no tenemos un día santo, el domingo, ni el sábado. Todos nuestros días son santos. Nosotros no tenemos un lugar santo, que en Nativitas. Donde quiera que vamos, está santificado por Dios. No tenemos una ropa santa, ¿no? Este es el traje ungido de los domingos. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. La dimensión de santidad llena nuestra vida. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Así tenemos que caminar cada día. Esto que estoy haciendo lo hago en la seriedad, en la reverencia del sublime, del trono glorioso. Esto que estoy haciendo nace de la respuesta amorosa porque Dios se ha revelado en Cristo a mi vida. Esto que estoy haciendo me traerá una reprensión de Dios, una serie de consecuencias a mi vida, algunas de ellas que no se pueden deshacer. Eso es lo que me tengo que preguntar. Y cuando yo vivo pendiente de esas preguntas, la santidad se perfecciona. El temor de Dios es una actitud. Se mantiene, es permanente. Por eso ya veremos cómo cuando Dios comienza una época de milagros en la iglesia primitiva, hay una base primero, una iglesia que vive en el temor de Dios. Difícilmente va a haber milagros en una iglesia que no tiene temor de Dios. Por eso Hechos 2:43 relaciona ambas cosas. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Porque el temor de Dios nos dispone a experimentar lo que Dios quiere. Y las manifestaciones de Dios retroalimentan y fortalecen a su vez nuestro temor de Dios. Así que tenemos un Dios al que nos acercamos con toda la confianza de un papá amoroso que nos ha aceptado, perdonado y nos abraza.
pero es un papá, como debe ser un papá, que cuando necesitamos la vara de la corrección, nos la va a aplicar. Es un papá que es un modelo. Los papás somos modelos para los hijos. Por eso, los hijos que no tuvieron en alguno de los dos padres el modelo, tienen ahora disforias. Pero si nuestro modelo es sublime, santo, maravilloso, sigamos ese camino. Oremos con temor de Dios, estudiemos la Biblia, hagamos teología, realicemos nuestro culto en el temor de Dios. Y perfeccionemos la santidad todos los días en el temor de Dios, porque cuán amargo es para ti haber dejado el temor de Dios.